Hola a todos, estamos hoy aquí para hablar con Joaquín Cámara. Él es psicólogo y además ha escrito el libro Una vida infinita, que ya con ese título, bueno, creo que es un libro de lectura obligada para todos nosotros. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola Laura, encantado de estar contigo. Bueno, yo estoy súper feliz, ya te lo he dicho antes, de que estés aquí porque, bueno, eres una persona increíble. Cuando leí sobre ti y vi tu página trion.es, ¿verdad? Pues aluciné con todo lo que haces, con todas las puertas que tienes abiertas. Y bueno, cuéntanos un poquito. Me gustaría que te presentaras y nos contaras un poquito de ti. Bueno, yo trabajo como psicólogo, como dices, pero centrado en la perspectiva psicoespiritual, ¿no? Una especie de terapia más transpersonal en la que se tienen en cuenta la parte emocional, psicológica del paciente, pero sobre todo se le da mucha importancia a la parte espiritual. Y desde ahí se entiende que esa parte espiritual es la que te está moviendo durante esta vida física a través de un proceso de evolución que estás haciendo aquí. Y el resto, las emociones, los pensamientos van a ser herramientas para esa evolución, ¿no? Entonces, el tipo de terapia se centra en eso, ¿no? En entender que te está generando un sufrimiento, que te está dando problemas para tu evolución espiritual y poder revisarlo desde ahí. Y te pregunto yo, ¿no es raro que un psicólogo, ¿no? Una persona con una carrera de ciencias, hable y acabe dedicándose a algo tan espiritual, como bien has dicho? Sí, sí puede parecer raro, pero es verdad que cuando te aproximas bien al trabajo que se está haciendo, no difiere tanto de lo demás, porque al final es una parte también fundamental, muy medible también, y todo lo científica que puede ser con los elementos que tenemos hasta ahora, ¿no? Hasta donde llegamos ahora. Pero es una parte muy investigada y que no está tan alejada como podría parecerlo, ¿no? No es nada religioso, sino que el aspecto espiritual es un aspecto igual de real que el emocional o el psicológico, que tampoco vemos, tampoco podemos medir exactamente, también es un constructo, pero el espiritual es uno más. Es verdad que muchas personas dicen que solo creen en las cosas que ven, ¿no? Pero al final, como bien has dicho, hay muchas cosas que no podemos ver, pero que están ahí, como el campo emocional, como todo lo que se mueve en el cerebro, ¿no? Los procesos que tenemos. Y al final nos han vendido esa imagen de que lo espiritual es, no sé, ¿no? Personas descalzas bailando alrededor de un árbol o algo así, Exact- cuando no, es todo lo contrario, ¿no? Exactamente, exacto. Espirituales que somos todos, porque todos lo creamos, no lo creamos, lo experimentemos o no, todos tenemos un alma que está realizando un trabajo en la tierra. Entonces, todos somos una parte espiritual, igual que todos somos una parte emocional. Esta es nuestra constitución, aunque no lo queramos ver o no lo sepamos ver. Y cuando sabes mirar, sí ves cómo se muestran las emociones. El amor no se ve, pero si sabes mirar, puedes observar cómo surge y cómo se ve. Y en la parte espiritual, cuando puedes ver la vida desde esa perspectiva, también ves la perfección con la que se desarrolla. O sea que como estar, vamos a decir, preparados para ver, nos ayuda a ampliar nuestra misión, ¿no? O recibir más información, ¿no? Que cuando estamos cerrados a eso. Exactamente, exactamente, exacto. Si tengo ese conocimiento, si tengo esa perspectiva, entonces ya puedo empezar a ver cosas que me habían estado pasando desapercibidas y que tenían todo el sentido del mundo. Es muy frecuente que la gente diga que su vida no tiene sentido y que no tienen sentido las cosas que le pasan, porque lo estás viendo solo desde una perspectiva física. Y es verdad que físicamente la vida tiene un sentido muy raro, incluso muy poco sentido físicamente. Sí. Cuando puedes ampliar eso y ver una perspectiva, tener una perspectiva espiritual, sí ves cómo todo va encajando, cómo todo tenía un sentido y cómo has ido evolucionando a través de todo lo que te ha ido pasando. Entonces sí ves la vida completa, ¿no?
Es verdad que, bueno, a mí desde hace unos años, que yo antes era muy, vamos a decir, poco creyente, muy física, ¿no? Y desde Ajá, hace unos años siempre digo que cada vez creo más en el universo. No sé cómo sí, llamarlo, lo llamo universo así en general, sí, porque me han pasado una serie de cosas que como tú dices, en el momento que te están pasando no lo ves, pero con perspectiva, ¿no? Cuando pones un poco, te alejas un poco y te das cuenta y dices, es que todo lo que me ha pasado me ha traído hasta aquí, ¿no? Eh, exacto. yo, por ejemplo, ahora ya te he comentado antes que trabajo acompañando personas en el duelo por sus animales, he escrito varios Sí, libros del tema y al final a mí esto me pasó porque, bueno, me pasaron una serie de desgracias horribles en muy pocos meses. Perdí mi primer perro, que para mí era mi compañero de vida. Un año después perdí a mi perra. 5 meses después perdí al nuevo perro que acabábamos de adoptar y el mismo día que perdí a mi perro, perdí también al bebé que estaba esperando. O sea, se me juntaron unas pérdidas tremendas que, como tú dices, ¿no? Al final muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Es claro. como si alguien te estuviera castigando. Y claro, a raíz de todas esas pérdidas, mi vida cambió completamente, cogió otra dirección que a día de hoy, fíjate, no puedo estar más orgullosa, ¿no? De lo que hago, de mi trabajo y ahora con perspectiva veo que esos sufrimientos, bueno, no puedo decir que me pasaran para, ¿no? Pero me pasaron y aprendí, ¿no? Evolucioné con ellos. Claro, claro, exactamente. Y sin esos acontecimientos, si te quedas solo con la perspectiva física, es muy difícil de entender. Sí, Pero cuando puedes ampliar esa perspectiva, ves todo lo que has evolucionado a través del aprendizaje, toda la empatía que desarrollas, todo lo que has entendido sobre la pérdida. Y está claro que si en nuestra planificación de vida antes de encarnar yo me he planificado todo eso es para poder llevar a cabo la tarea que vengo a hacer, ¿no? La tarea externa. Tenemos una interna y una externa, y la externa sí está en acompañar de la forma en la que tú lo haces y en un tema tan especial y que se hace tan poco como el que tú haces de acompañar en la pérdida de animales, que es tan importante y está tan olvidada. Para eso es verdad que necesito un aprendizaje. Entonces aquí lo vamos a experimentar como pérdida, como sufrimiento, pero a nivel de alma, donde no hay pérdida, pues son solo experiencias que tú necesitas para después poder realizar la tarea que realizas. Sin eso, no llegas aquí. No puedes empatizar ni entender el dolor de una persona que llega a explicarte lo que le sucede, ¿no? y además, fíjate, ¿no? Qué curioso que muchas veces no lo comento, cada uno falleció de una forma completamente diferente, ¿no? Uno fue con la edad, otro fue una enfermedad muy rápida, fulminante, el último, Oreo, fue un accidente horrible, espantoso, o sea, estaba corriendo y él solo se chocó contra un árbol y claro, cuando a mí me vienen personas para acompañarlas, a veces lo pienso y digo, claro, es que pues, te entiendo, ¿no? Lo que me estás diciendo porque he vivido tanto una muerte por accidente como una muerte por la vejez como una muerte por una enfermedad. Claro, claro, claro. Ya te digo, y a raíz de ahí, que fue cuando publiqué el primer libro, es cuando empiezo a prestar atención un poco a las señales, ¿no? Y a ver un poco lo que dices, ¿no? La vida me está poniendo esto delante, ¿no? ¿Por qué? A preguntarme más que por qué a mí, vamos a decir voy a sacar un aprendizaje, ¿no? ¿Para qué a mí? O algo así. Sí, sí, exactamente. Sí. Bueno, Joaquín, cuéntame, ¿por qué escribes el libro Una vida infinita? Pues a mí el tema de lo que sucede después de la muerte, de la supervivencia, era un tema que me había interesado siempre mucho. Y cuando terminé la carrera de psicología, empecé a centrarme en eso, ¿no? En la parte psicoespiritual de la persona. Yo había leído siempre mucha información sobre este tema, mucha investigación, muchos libros. Tenía una comunidad en internet donde hablábamos de eso, donde lo íbamos compartiendo. ¿Cómo se llama tu comunidad? Que me lo voy a apuntar. Círculo de búsqueda en Facebook. Círculo de búsqueda, perfecto. Y ahí Así es verdad todos los que, que quieran, sí, que se lo apunten. sí, está muy chula porque ahí es donde compartimos las cosas, ¿no? Los artículos que vamos encontrando, donde hacemos actividades donde la gente puede preguntar, compartir experiencias que han tenido en este tema, ¿no? Y, y ahí
llevará unos 12 años esa comunidad. Wow. Y ahí es verdad que cuando me preguntaban por libros para leer, hay muchos y muy buenos, pero siempre están muy compartimentados, ¿no? Hay libros sobre vidas pasadas, libros sobre el mundo espiritual, libros sobre experiencias cercanas a la muerte, pero siempre te dan una perspectiva separada. Y además la mayoría de ellos son complejos de leer. Hay libros muy, muy interesantes, pero muy complicados de leer. Ahora ya hay más, ¿no? Pero en aquel momento yo me acuerdo que eran complejos. Entonces, cuando ya empecé a trabajar y a poderlo investigar por mí mismo, ¿no? A través de las regresiones, de la hipnosis de conexión espiritual, todo esto, pues fue cuando me apeteció mucho poder compartir lo que yo había investigado, lo que yo había encontrado y además darle el enfoque completo, ¿no? Desde que te mueres hasta que vuelves a venir, todo el proceso que recorres para poder ver el conjunto, ¿no? Que me parece increíble, o sea, que todo ese camino que hacemos es como que ya se sabe, entre comillas, o sea, ya hay pruebas, ¿no? Hay estudios y podemos saber qué recorrido vamos a hacer. Sí, perfectamente. Se Ay, puede Dios ver el mío. recorrido, sí. Un recorrido general. Luego, claro, por supuesto, siempre hay excepciones, siempre hay, pero el recorrido general está muy, muy investigado. Madre mía. Y entonces tú reuniste todo, digamos, todas las piezas que estaban muy separadas, las reuniste en tu propio libro, Una vida infinita. Sí, sí. Y la idea era esa, reunirlo todo, poderlo ver en perspectiva y además que el lenguaje fuera muy claro. Porque ya hay muchos libros para gente que sabe muchísimo del tema, pero mi idea era un libro para que quien no sepa absolutamente nada pueda cogerlo y por fin tenga un libro donde desde el principio hasta el final lo lees, te enteras de lo que pasa y no necesitas estar buscando qué significa cada palabra, cada concepto, porque es muy complejo. Cada filosofía tiene su término, entonces de la manera más neutra, más objetiva y más fácil posible. Esa es la idea. Vaya. Pues me parece una idea fantástica. ¿Y qué pasó cuando lo publicaste? Pues ha funcionado muy bien. Quiero decir, ha gustado mucho. Desde el principio ha sido bestseller en Amazon. Los 2 primeros años estuvo vendiéndose mucho y todas las opiniones han sido muy positivas. Entonces eso me alegró muchísimo porque era la idea del libro, ¿no? Tú lo sabes, no hacemos libros por ganar dinero porque no se gana dinero con un libro. Entonces la idea era que Llegar. sirviera, llegar Sí. y sobre todo que aliviara a la gente que estaba en duelo, que tenía mucho miedo por lo que pasaba. Explicarle y aliviarle desde la realidad. O sea, no mintiendo, ¿no? Pasa esto, pero precisamente el conocerlo te puede aliviar mucho porque no pasa lo que tu mente te dice que va a pasar y que te está dando tanto miedo. Es que en realidad yo creo que esto es una de esas cosas que lo cambia todo, porque no es lo mismo que se muera tu familiar y pensar, ya está, o sea, nunca lo voy a volver a ver, es que ya no existe, ¿no? Mi familiar ya no existe como muchas personas creen, se ha muerto el físico y el cuerpo físico no y ya está, ¿no? Ya se ha terminado todo. A pensar que simplemente ha seguido su camino, ¿no? Y que donde él ha ido, voy a ir yo también. O sea, cambia Exactamente, completamente el sentido de lo que es la muerte. exacto, exacto. Cambia completamente porque es descubrir que no hay muerte. Vaya, O sea, la realidad es que solo es un cambio de plano. Tú estás en el plano físico, que es el que vemos, y alrededor nuestro, pero ocupando el mismo espacio, está el plano astral, que es el que perciben los perros, los gatos, que ellos tienen la capacidad de percibir esos planos, el que perciben los mediums, quiero decir, alrededor nuestro hay otro plano, que es como un calco del físico, que no lo vemos. Pero pasa como con las ondas, ¿no? De microondas o wifi, no las vemos, pero están ocupando el mismo plano que nosotros, el mismo espacio, aunque no las veamos. Con el astral pasa igual, está alrededor nuestro. Entonces, cuando tú abandonas este cuerpo, pasas a vivir en tu siguiente cuerpo, que es el cuerpo astral, en el plano astral. Entonces, tu ser querido está ahí compartiendo plano contigo. mira, se me ponen los pelos de punta. Está en el mismo sitio, aunque después sigue su camino y sigue avanzando, pero está viéndote, está escuchándote, está sintiendo. Es exactamente igual que el que había en el mundo físico durante un tiempo, ¿no?
Entonces, entender esto ayuda en general porque normalmente tu ser querido va a querer comunicarse contigo. Él sabe que no se ha muerto, te está viendo sufrir y lo primero que intentan hacer, como nos pasaría a cualquiera, es decir a nuestros seres queridos, oye, que estoy bien, no llores, que estoy vivo, ¿no? Si yo estoy cerrado a eso o no conozco eso, pues todas las señales que me mande es fácil que pasen desapercibidas. Pero si sé que eso puede pasar, es más fácil estar atento. A mí me va a aliviar, pero a mi ser querido también le alivia mucho saber que me estoy dando cuenta que está vivo. Es como decíamos al principio, ¿no? Creer es ya abrir esa puerta, ¿no? Abrir un poco la mente más que cuando estamos completamente cerrados. Exacto, exacto. Antes comentabas que los animales ven más el plano astral. ¿Lo ven un poco? ¿Lo ven mucho? Sí. ¿Qué crees tú o cuál es tu experiencia o qué es lo que se ha demostrado? Los animales, se ha investigado sobre todo con perros y gatos, no sé si el resto de animales también pueden hacerlo, ¿no? Pero los perros y los gatos, ellos constantemente están teniendo la capacidad de observar el plano físico y el plano astral. No sabemos hasta qué punto exacto, ¿no? Pero sí sabemos que ellos perciben a, a seres que están en el plano astral, entidades del plano astral, formas del plano astral, porque ahí hay formas de emociones, quiero decir, hay diferentes cosas, de ideas, y y los perros y gatos tienen la capacidad de percibir eso. Por eso muchas veces podemos ver a nuestro animal mirando al infinito, ¿no? En el pasillo, en el salón, y estar solo mirando, incluso girar la cabeza, porque él está viendo el movimiento, o empezar a ladrar. Y eso lo hace porque está observando, para él no hay diferencia entre el físico y el astral, entonces para él Hay alguna algo ahí. diferencia deben percibir porque no se comportan exactamente igual, pero, o sea, que algo sí intuyen que no es exactamente igual, pero sí están percibiendo las presencias que pueda haber ahí. Vaya. Entonces, me hace mucho sentido esto porque yo, por ejemplo, como ya te he comentado antes, no estoy ahora escribiendo el tercer libro que va sobre señales y una de las más normales es que cuando hay varios animales en la casa y uno fallece, los demás se comportan de forma como si lo percibieran al que ha fallecido. Claro, Claro, esto tiene sentido, ¿no? exactamente, exactamente. Es que sus compañeros lo siguen viendo y lo van a seguir viendo un tiempo, no mucho tiempo, ¿no? Los seres humanos pasamos mucho tiempo en el astral, porque es un sitio de limpieza, de descargar emociones, ¿no? De quitar apegos. Pero los animales, como han tenido una vida física bastante más pura, con menos apego, con menos ego, ellos se van antes del astral, ¿no? Pero durante un tiempo sus compañeros sí lo siguen percibiendo y sus humanos también lo van a percibir normalmente, ¿no? Incluso, incluso a través del sueño, que es donde se establece muchas veces esa comunicación. Los sueños que son visitas, los llamo yo. Sí, exactamente, Cuando exacto. la gente se despierta y saben que no ha sido un sueño normal, que tienen una sensación de haber estado de verdad con su animal, muchas veces incluso con el olor, con el tacto en las manos, siempre sueños muy cortos con un mensaje muy claro. Estoy bien, o estoy contento, o ver al animal feliz alrededor. Exactamente. Exacto. Además, quien ha tenido ese tipo de contactos ve la diferencia clara entre lo que es un sueño puramente mental, puramente psicológico, y lo que es un verdadero contacto con el plano astral. Nosotros cuando dormimos, todos salimos al plano astral, todos, mientras dormimos. Lo que pasa es que normalmente salimos durmiendo también y con tanta carga mental que mientras dormimos estamos como envueltos en una nube astral que no nos deja percibir nada alrededor. Pero los momentos en los que estamos ahí y nos pillan con un poco más de claridad, nuestro ser querido animal puede venir a comunicarse perfectamente, igual que nuestro ser querido humano. Y ahí es donde se establece la comunicación y hay una gran diferencia cualitativa de la experiencia de ese contacto. Los sueños no se recuerdan prácticamente cuando vuelves, o se olvidan a los pocos minutos. No hay olores, no hay tacto, no hay nada de eso que se mantenga en el tiempo, pero en los contactos reales todo eso sí se experimenta con mucha fuerza.
Y no se olvidan, ¿eh? Hay no gente se que olvida. años después sigue recordando ese sueño que en verdad no es un sueño, ¿no? Sí, 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 sí. Tú, Joaquín, eres especialista en duelo, Sí. ¿verdad? He visto que tenías un montón de formación sobre duelo. ¿Qué ha sido para ti poder unir, ¿no? Esta parte de la muerte no es el final con esas personas que están sufriendo el duelo? Que supongo que habrá sido una ayuda tremenda, ¿no? Claro, claro. Es que además, y fue todo igual, ¿no? Como lo que me interesaba mucho era la vida después de la muerte, la especialidad más cercana era el duelo, ¿no? Porque Sí, normalmente los pacientes que vas a ver están sí. experimentando las dos situaciones, están en duelo y además buscan esa parte psicoespiritual. No todos, pero una gran parte. Y yo es que no entiendo el trabajo de duelo sin la parte espiritual, que se hace, ¿no? Y se hace súper bien, pero yo no lo entiendo sin la parte espiritual. O sea, sin que la persona entienda que tiene un duelo físico, que es verdad que físicamente ha muerto su ser querido o su animal, pero que realmente no ha habido ninguna muerte. Muerte como tal no ha habido. Sí tengo que vivir mi proceso de duelo físico, porque eso es cierto, pero no se ha perdido la persona. Ya no es que la vaya a encontrar como alma en algo abstracto, no, no. Tu ser querido tal y como es en otro plano. No, y te vas a encontrar y todo esto lo habéis vivido muchas veces. Ya habéis vivido muchas vidas, os habéis separado muchas veces. Solo una más. Hay que vivir el duelo, pero entendiendo que muerte no hay. Hay al final, como dices, un desapego a lo mejor de esa parte física Claro, que va a ser doloroso no ver, no tocar, pero no hay una rotura del amor o de la relación. En verdad continúa, solo que de otra forma. exactamente, exacto, pero no se pierde ni lo más mínimo del amor, de la conexión, del trabajo que se está haciendo juntos, no se pierde absolutamente nada. Eso es que al final, como decíamos antes, ¿no? Creo que lo cambia todo. Una persona que viva la muerte de su familiar como ya está, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, ya se ha acabado todo, a otra que lo viva de esta otra forma, está claro que el duelo hay que pasarlo, ¿no? El duelo es necesario y es algo que todos. Pero al final yo creo que de la otra forma es como añadirle más sufrimiento, ¿no? Al dolor necesario. Sí, sí, es basarte en una creencia que no es real, en la creencia de que no lo vas a volver a ver, de que ya no existe, de que ha desaparecido. Eso no es cierto. Y sabemos que no es cierto no desde la religión, sino desde todo lo que se ha investigado acerca de la supervivencia tras la muerte. El ser querido está igual, se mantiene igual. Y de hecho, a medida que va avanzando por los planos, por el mundo espiritual, la conexión que tenéis es todavía más fuerte, el amor todavía es más puro y os reencontráis siempre cuando se va desencarnando. Nos volvemos a juntar en nuestros grupos espirituales, en el mundo espiritual. Entonces, esa parte, conocer esa parte siempre va a aliviar. Como tú dices, el duelo físico no te lo va a quitar nadie. Y además, es parte de tu experiencia física como alma evolucionar, aprender. O sea, si te lo has planificado antes de venir, el tener que vivir esas situaciones de duelo, es porque os están sirviendo a todos, ¿no? Aunque físicamente digas, pues yo prefiero no tenerlo y no aprender nada, ¿no? Que es normal pensar eso. Sobre todo cuando lo estás sufriendo. Exacto. Nadie, cuesta mucho digerir que uno planifica en el mundo espiritual su duelo, porque físicamente no tiene sentido. Pero a nivel, por eso hablábamos de la perspectiva, a nivel espiritual, sí tiene sentido todo lo que te está ocurriendo. Y cuando salgas del sufrimiento, cuando salgas del dolor, podrás ver todo lo que has crecido con eso y cómo has evolucionado con eso. Me parece, ya te digo, súper, súper increíble, ¿no? Todas estas cosas que deberían ser de dominio público y parece que todavía es un tema que tenemos ahí un poco tabú. Al final, la gente que me sigue, mis pacientes y demás, em, eh, ellos siempre están por la pérdida de un animal. Entonces, aquí va la pregunta del millón. En tu experiencia,
los animales también tienen alma y van al mismo sitio que vamos nosotros. Sí. Y con esto, un segundo, le voy a abrir a mi perra porque Sí. hablando de almas, está ahí llorando y no nos va a dejar. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Sí. Cualquier ser vivo que está manifestado en el plano físico, que está aquí, tiene que tener alma, no puede ser de otra forma. O sea, el plano físico, donde estamos, es solo uno de los planos de existencia que hay alrededor nuestro. Muchos planos. Y nosotros vamos viniendo de los superiores a los inferiores. Pero vamos haciendo todos ese recorrido. Y todos salimos del mismo punto, de la unidad, del uno, que le podemos poner el nombre que queramos, ¿no? Uno, Dios o como cada uno quiera. Pero todos salimos del mismo espacio. Y él va bajando, se va proyectando hasta el plano físico. Entonces, todo lo que hay aquí se ha generado desde lo superior y todo tiene que tener una porción divina, que es lo que llamamos alma. Es una representación del uno. Los animales exactamente igual que los humanos. Es verdad que en muchas investigaciones que se han hecho, sobre todo clásicas, más antiguas, al alma de los animales se les ha tratado diferente, como almas de menor evolución o en un proceso de evolución diferente. Probablemente sea así, no lo sé. Porque de esa parte, como te decía, de los animales hay poco investigado. Por mi experiencia, lo que yo he visto con mis pacientes en sus regresiones o en sus conexiones espirituales con hipnosis, ¿no? Es que ellos han podido conectar con sus animales y han podido hablar con sus animales. Y los animales les hablaban con una inteligencia exactamente igual que la que tienen ellos. O sea, la más reciente, por ejemplo, hace un par de días, ¿no? La paciente había perdido a su perra. Y cuando hacía ya tiempo, ¿no? Entonces se encontró con ella no en el plano astral, sino en un plano más elevado, en el mundo espiritual. Probablemente en el astral esto no habría podido pasar porque el animal todavía es muy animal, igual que el humano es muy humano todavía, ¿no? Pero en el mundo espiritual que está más alto ya tenemos menos carga, ¿no? Menos Menos estructura, forma o menos, sí. menos forma, ¿no? Y ahí había podido hablar con su perro perfectamente. Que ya no era un perro, era un ser. Era un Cogió alma, como era decías, un ¿no? alma. Allí ella lo vio con forma de perro, pero porque en el mundo espiritual nos manifestamos con la forma que consideramos más adecuada para que nos reconozca el que viene. A nuestros seres queridos también, si se ha muerto nuestra abuela, también la vemos joven, porque coge el aspecto con el que mejor se sentía, ¿no? Y aquí, si ese ser era tu perro, pues coge aspecto de perro para que lo reconozcas, pero es un ser. Y ese ser pudo hablar con ella perfectamente y explicarle por qué la había estado acompañando, cuál había sido el trabajo que habían hecho juntos. O sea, ese perro no tenía un alma inferior o de otra naturaleza a la que tenía mi paciente. Y esto ha pasado siempre que han conectado con su mascota. Es increíble, ¿no? Entonces, como lo que has dicho, ¿no? Cuando ellos están en el plano astral, digamos que es cuando son más perros o gatos o el Sí, animal que sí, sea, y sí, ahí es cuando esas señales o comunicaciones son muy animales, ¿no? O sea, siento las sí, patas, siento ladrar. exactamente. Sin embargo, cuando se van a vamos a decir, ¿no? A un nivel más superior, es cuando esas manifestaciones ya son más profundas, incluso conversaciones o telepáticas, supongo, o algo así. Exactamente. Mientras está en el astral, son muy animales, igual que nosotros somos muy humanos. Quiero decir, nosotros cuando morimos y estamos en el astral, seguimos pudiendo estar enfadados. Si no sabíamos cosas, seguimos sin saberlas. Nadie se ilumina por morirse. Quiero decir, el astral somos muy humanos, muy poco espirituales. Y los animales pasa igual, son muy animales. Por eso las señales son las mismas. Y ellos siguen intentando jugar con otros animales, moviendo su pelota, haciendo cosas, jadeando, ¿no? Y entonces los dueños pueden escuchar el jadeo. Todo eso lo hacen, ¿no? En el mundo espiritual ya no. Y ahí es donde se producen esas comunicaciones mucho más profundas. Yo no digo que no haya diferencia evolutiva, y que pero
yo no la he visto. Entonces, hablo de lo que hasta donde yo he visto. Y yo no he visto cuando han conectado con sus animales a ese nivel tan alto, yo no he visto diferencia. Eran seres y todos eran seres con inteligencia. Todos. Bueno, Joaquín, ya con decir esto, yo y todos mis seguidores te vamos a amar y te vamos a querer para siempre, ¿no? Porque al final es un poco lo que vivimos con este duelo, ¿no? Todos los que estamos en él, y es que para la gente lo considera un duelo de segunda, por no decir de tercera o de cuarta, ¿no? Como que los animales son prácticamente cosas. Por eso cuando se te muere uno enseguida te dicen, pues cómprate otro, ¿no? Y ya está. Ajá. Sin embargo, las personas que lo sufrimos, para nosotros es un ser más, un miembro de nuestra familia y como decías, ¿no? Un alma con la que hemos creado una conexión que no tiene nada que envidiar a la conexión entre humanos. Claro. Además, cuando nosotros estamos en el mundo espiritual, planificamos nuestra vida en la Tierra. Y esa vida en la Tierra la planificamos con el resto de almas que van a estar con nosotros en la Tierra. Y entre esas almas se encuentran las almas de los que van a tomar forma animal. Quiero decir que normalmente ya no es que sean seres, sino que son seres especialmente generosos. Porque vienen a que tú puedas experimentar unas emociones que quizá en esta vida con personas no vas a poder experimentar. Y se prestan a que tú experimentes esas emociones con ellos. Entonces, ya no es que sean seres de segunda o duelos de segunda, es que son especialmente puros, partiendo de la base de que vienen con muy poco ego, no como nosotros, que venimos cargados de ego y nos vamos cargando más a medida que estamos aquí. Sí que nosotros les podemos generar ego a los animales y acabamos teniendo animales mimados, animales maleducados, pero en general ellos vienen a que tú experimentes y saques aspectos de ti que no puedes sacar con personas, por lo que sea. Y ese aprendizaje solo podrías haber hecho con ellos. Sobre el duelo de segunda es una cosa también muy importante, y es la manía que tenemos de juzgar el dolor de los demás. Así es. Y eso no cambia por mucho que pase el tiempo. Seguimos juzgando cuánto debe doler el dolor de los demás. Sí, y comparando además. Bueno, es que a ti te ha pasado esto, pero a mí me ha pasado lo otro y a mí me ha pasado 3 veces, ¿no? Y al final parece que sea una competición en vez de Exacto. entender que a cada persona le duele una cosa completamente diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muchísimos pacientes, muchísimos, que lo están pasando peor y me lo dicen a mí, supongo que no lo dicen por ahí, ¿no? Pero lo pasan peor que con la muerte de sus padres. O sea, Claro. imagínate qué doloroso, pero por otro lado, qué poca empatía y qué poco respeto, ¿no? De los demás. Sí, 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 exactamente. Pero nos sigue costando mucho como sociedad eh, abrazar el dolor de los demás, entender el dolor de los demás o por lo menos respetarlo. Sigue estando todo ese juicio de lo que te debe doler, de lo que no, y de además cómo debes mostrar tu dolor. Eso se ve también mucho, ¿no? Sí, Claro, tú de eso sabes también mucho por tu trabajo, ¿no? sí. Que ocasiona muchas veces, en algunas fases del duelo, más problemas casi que el propio duelo. O sea, que la persona que ha perdido a su hijo, si sale, no pueda reírse porque entonces los demás están juzgando si es mal padre o lo quería poco y entonces la persona se tiene que contestar. Todo eso sigue haciendo mucho daño. Y con el tema de los animales pasa igual. Está muy poco permitido la expresión del duelo de un animal cuando nadie puede entender tu dolor. Y yo tengo pacientes para que sus perros, por ejemplo, en algunos casos, son sus hijos. Y además tienen todo el derecho a decir que son sus hijos. Y a que les duela si los pierden como hijos. Porque tú no eres nadie para juzgar si son sus hijos o no. Eso lo juzga la persona que lo vive. Al final yo siempre digo que el dolor un poco, ¿no? Es proporcional al amor. Entonces, claro, habrá personas para los que su perro no signifique mucho y pasen un duelo pues Exactamente. relativamente, y para otra persona que sea, yo muchas veces digo, alma gemela peluda, ¿no? Que a Sí, veces sí, encontramos a nuestra alma gemela en otra especie y sí. entonces la pérdida pues va a ser tan dura como eso, ¿no? Como perder a tu alma gemela. Completamente, completamente. Y perder a una parte de ti que no sale más porque solo salía con ese animal. Hay gente, por ejemplo, muy seria, muy poco
que no muestra las emociones, que le cuesta. Sin embargo, con su animal saca todo eso que no puede sacar con otra persona. La labor que está haciendo el alma, el ser de ese animal con esa persona es brutal. Es una labor enorme. Cuando pierde a ese animal, ya no puede sacar eso que llevaba por dentro. Todo ese amor no encuentra dónde expresarlo, por lo que sea. Porque no tenga la oportunidad, porque no sepa hacerlo, eso da igual. Pero es normal que entonces el duelo lo viva con muchísima intensidad, porque se va su animal y además esa parte de él que solo podía sacar y expresar. Así es, además me hacía mucho sentido precisamente eso que decías, porque cuántas personas no me encuentro que me dicen, es que yo solo soy yo misma con mi animal, porque es el único que no me juzga, es el único que me da amor incondicional, es el único. Entonces, al final es como que vivimos en una sociedad donde muchas veces tenemos que llevar una máscara para encajar, para que no nos juzguen, para que... Y de repente estás con un ser con el que puedes ser tú mismo o tú misma, ¿no? Y experimentar, por eso me hacía mucho sentido lo que decías, ¿no? Vienen aquí para ayudarte a que puedas experimentar algo que no vas a experimentar con nadie más. Y yo creo que es un poco así el amor de los animales, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, qué bonito, Joaquín. Mira, me estoy aguantando las lágrimas, no sé ni cómo, ¿eh? Antes he hecho así disimuladamente porque se me estaba cayendo una. Pero de verdad que me encanta hablar contigo y te quería hacer también una pregunta más, que creo que te estoy robando mucho tiempo, pero no me quiero ir sin hacértela y es, en esas experiencias que tú has tenido con animales, ¿no? En regresiones, en las que se han podido juntar, vamos a decir, nosotros lo llamamos familias interespecie, ¿no? Familias de diferentes especies, tus pacientes humanos con sus animales, ¿qué son los mensajes que más se han repetido o la comunicación que ha habido, qué es lo que los animales querían decir? Normalmente cuando han conectado con ellos, lo que siempre han hecho los animales ha sido transmitir una energía de mucho amor. Siempre, siempre. En todas las que he visto, lo primero, porque cuando conectas con seres queridos humanos, ¿no? Normalmente se percibe esa vibración amorosa, pero siempre hay mucho diálogo, ¿no? Los animales, aunque luego hablen, pero lo primero es que los inundan de un amor incondicional, que es justo lo que tú comentabas. Y es una cosa que en el mundo espiritual es una emoción que tenemos, pero en el mundo físico no hay amor incondicional. En casi ninguna parte, siempre hay alguna condición. Para quererte siempre hay alguna condición. Porque aquí confundimos, ¿no? El amor con la necesidad, entonces aquí incondicional hay poco, menos el que te puede dar muchas veces un animal, ¿no? Imagino, ¿no? También las madres, ¿no? Que tienen sus Sí, condicionantes, ¿no? Pero poco más. Y ahí lo que muestran siempre es mucho amor. Y con eso ya consiguen transmitir todo lo que querían transmitirle al paciente. Que están bien y les transmiten mucho amor. Luego sí tienen conversaciones sobre lo que han trabajado con ellos. A una paciente le explicaba todo lo que tenía que seguir haciendo ahora que su perra no estaba, ¿no? Con su perra había aprendido muchísimas cosas, al compromiso, no había conseguido aceptarlo con humanos y al final había conseguido trabajarlo con su perra, ¿no? Y comprometerse con ella y cuidarla, todo eso le agobiaba mucho y solo había conseguido trabajarlo con su perra, ¿no? Que además había llegado de una forma muy casual, ¿no? Había estado abandonada, se la encontró, era un plan muy bien hecho para que tuviera que trabajar eso. Entonces les explican lo que tienen que seguir trabajando a partir de esa marca. Porque además tu animal tampoco se va porque sí. Se va cuando llega el momento de que se vaya, como nos pasa a nosotros. Ha cumplido su función aquí y se retira para que tú puedas seguir trabajando lo que ya te ha empezado a ayudar él a trabajar. Y entonces normalmente les recuerdan cómo tienen que seguir trabajando. El compromiso o el amor o la apertura a los demás. Cómo seguir trabajándola ahora que ellos se van. Es como un profesor, ¿no? Que te explica cómo hacer un lo ejercicio, estaba hace uno pensando ahora contigo. mismo. Digo, o sea, que te mandan deberes, Sí. ¿no? Resumiendo, te mandan deberes. Claro, y cuando se retiran, pues luego cuando contactas con ellos te recuerdan qué habías planificado tú seguir haciendo cuando ellos no estuvieran, ¿no? Después de su apoyo. Mira, es increíble porque, fíjate, como dices, ¿no? A veces
no sé, tienes que seguir un poco la intuición, que no sé si será que percibes algo de ese campo astral o lo que sea, pero fíjate que yo siempre cuando termino los acompañamientos siempre trabajamos en qué es lo que te ha enseñado tu animal para tú seguir aplicándolo, ¿no? Es algo que no había visto en ningún sitio, no sé cómo empecé a hacerlo, porque yo siempre he sentido eso, ¿no? Que eran como pequeños maestros y lo que le pasa a mucha gente es que quieren hacerle un homenaje, ¿no? Cuando fallece. Y muchas personas quieren hacer un homenaje basado en el dolor. No, no, yo voy a estar 5 años en depresión porque yo lo quería tanto que se merece eso, ¿no? Me han llegado a decir, es que mi perro se merece que yo coja una depresión. Y claro, y yo lo veo completamente diferente, ¿no? Yo lo veo como si tu animal te ha enseñado, no lo sé, ¿no? En estos años me han dicho cosas como a disfrutar de la naturaleza, ¿no? Gente que nunca se había dado un paseo por la montaña y a raíz de tener a su perro había empezado y se había dado cuenta de que le gustaba y que conectaba. El amor incondicional, a vivir el presente, a no guardar rencor, todas esas cosas que nos enseñan, yo siempre les digo que el mejor homenaje que se le puede hacer a un maestro es seguir sus enseñanzas, no hacer todo lo contrario, ¿no? Exactamente, exactamente, justo así. Sí, sí, Ay, fíjate qué bien, qué contenta me sí, quedo yo, porque sí que es verdad que al final los animales, yo creo que esa conexión tan especial que hay con ellos es porque son unos seres que parece que dedican su vida a hacernos felices, ¿no? Siempre la gente lo que más me cuenta es, he pasado esta crisis, he pasado un divorcio, una depresión, lo que sea, ¿no? Y mi perro siempre estaba a mi lado haciendo el payaso, tirándome la pelota y tal. Entonces, yo lo que les digo es que, claro, no pueden pagarle su ausencia con la infelicidad, sino todo lo contrario, ¿no? Al final es como que la felicidad de ellos y la nuestra estaba un poco ligada. Entonces, cuando nosotros seamos felices, ellos donde estén, que ahora ya sabemos dónde están, en el campo astral y luego en el siguiente, sí, pues van a ser felices también, ¿no? Y más, como has dicho, ¿no? Si están a nuestro alrededor y nos perciben. claro, claro, exactamente. Pero, y la clave es justo la que tú has dicho, o sea, ha venido a enseñarte algo. Lo ideal es que aunque te duela, después cualquier cosa que hagas para homenajearlo o para seguir viviendo sea a través del aprendizaje que te ha traído. Era lo que habíais planificado juntos. Te iba a enseñar esto, tú ibas a poder despertar a través de él y cuando se marche tienes que continuar con esas habilidades que él te, o con esas emociones que él te había ayudado a sacar, ¿no? Eso es lo ideal. Lo que pasa es que es verdad que todavía a veces seguimos pensando que el sufrimiento es una parte de demostrar amor. Pero sinceramente, lo podemos pensar cualquiera. Si yo ahora me muero, a mí no me gustaría que mi madre dijera, como quería mucho a mi hijo, voy a estar 5 años sufriendo. Yo preferiría que estuviera 5 años riéndose, porque la quiero. No me gusta ver a la gente que quiero sufrir. Entonces, en realidad el amor está en la alegría, no en el sufrimiento. Es una cosa que todavía nos cuesta aceptar porque creemos que el dolor tiene que ir con sufrimiento y que la demostración va por ahí, pero es la alegría donde está el amor y es lo que venimos a expresar. Y como dices, ¿no? Yo creo que es más integrar esas enseñanzas en ti. Ese es el verdadero, no sé, homenaje, ¿no? O el verdadero sentido y no, pues el que más triste esté más tiempo es el que más quería. Exactamente, exactamente, exacto, exacto. Y además, fíjate que en el duelo animal, ¿no? En el duelo por los animales, uno de los sentimientos más predominantes es el sentimiento de culpa. Como la relación que tenemos con ellos, como si fueran hijos, pues muchas veces como que no pueden decidir, tenemos que tomar nosotros la decisión por Sí, ellos, muchos se eutanasian, ¿no? Y siempre la persona se queda con un sentimiento de culpa muy grande. Sin embargo, como tú has comentado, cuando podemos tener una comunicación con ellos o acceder a ellos o sentirlo o en las señales, ¿no? Que yo misma he vivido a través de mis dolientes, siempre todos los mensajes son de amor y agradecimiento. Nunca hay mensajes de reproche o de ¿por qué me has hecho esto? Porque eso sí, es algo humano, ¿no? Que sí, tenemos nosotros. sí, exactamente, exacto, exacto. Yo nunca he visto señales de, como tú dices, de reproche, ni de enfado, ni de... No, no en los animales. No porque ellos saben a lo que vienen. Quiero decir,
no vienen esperando nada de nosotros, vienen a dar, no esperan y saben a lo que vienen, saben en esa planificación lo que vienen a sacar de ti. Toda la parte de expectativas las ponemos luego nosotros en la tierra con otras personas, por eso nos frustramos, nos enfadamos, sentimos culpa. Pero ellos vienen a hacer esa labor y a marcharse. Pues también están muy poco tiempo. Vienen, crean su labor contigo, la realizan y se marchan cuando llega el momento. Pero no esperaban nada de ti. Por eso nunca hay enfado después y por eso decíamos que al venir sin ego son mucho más puros. En el momento que desencarnas y que te marchas, no hay ningún juicio que te estén haciendo sobre nada de lo que has hecho. Porque entienden que todo ha sido para tu aprendizaje. Qué importante es esto que has dicho, Joaquín, que no hay ningún juicio para nada de lo que has hecho para ellos, claro. Los jueces somos nosotros sobre nosotros mismos y la culpa, yo lo hablo con mis dolientes, creo que es uno de los peores castigos que te puedes autoimponer a ti mismo. Sí, sí. Me decías antes también que ellos vienen, hacen su función y luego se van porque se tienen que ir, ¿no? Esto también acabaría mucho con esa sensación de cuando se va un animal joven, supongo que con las personas pasará lo mismo, ¿no? Cuando se va alguien joven, alrededor se crea un sentimiento como de injusticia, Sí, de no tendría que haberse ido porque era joven, como sí, si todos nos tuviéramos que ir de la misma forma, ¿no? sí. Muy viejitos y durmiendo, puede ser. Entonces, ¿tú crees que los animales que se van jóvenes, igual que las personas, es porque tenían, ¿no?, que hacerlo, porque Sí, estaba estipulado así? exactamente, exacto. Es cierto que ni los animales ni los humanos, ningún ser vivo se va antes de que sea el momento de que se muera. Nunca, salvo en dos excepciones, ¿no? Que cuando hay un asesinato, ¿no? O cuando, en el caso humano, hay un suicidio. El resto de veces, esas son las dos únicas veces donde alguien se marcha antes de tiempo. Y si tú asesinas a tu animal, se ha ido antes de tiempo. Pero solo con eso, ¿no? Con el asesinato y con el suicidio. Ni siquiera los accidentes es irse antes de tiempo. O la eutanasia, o cuando lo tienes que sacrificar a tu animal. Eso no es ningún tipo de asesinato, quiero decir. Es que ha llegado el momento de marchar. Y en la forma de marcharse también hay parte de aprendizaje y de evolución. Les pasa como a nosotros. Nosotros no desencarnamos, no morimos de una manera concreta porque sí, por azar. Hemos podido elegir un infarto, una enfermedad larga o un accidente de coche. Pero elegimos por algo, ¿no? Porque hay un aprendizaje en la forma de... Y en los animales pasa. Si se va joven, es porque el trabajo que estaba haciendo contigo empezaba y acababa En esa fecha. en esa fecha. Y no es que se planifique una fecha exacta, sino cuando tú hayas aprendido esto, entonces yo me marcho. Y si ese aprendizaje se ha hecho antes, pues entonces el animal, igual que la persona, se puede marchar antes, porque viene solo a eso y se marcha. Entonces, no, seguro que nunca se ha ido antes de ti. Seguro. Y al final es como dices, ¿no? Esa marcha que nosotros ahora sentimos como se ha acabado, qué injusto, me enfado con el universo, me enfado con el mundo, al final no es más que yo he terminado aquí, me vuelvo a mi casa y cuando tú acabes ya nos volvemos a ver. O sea, Exactamente. Exacto, exacto. ahí ya no está ese sentimiento de injusticia, de qué horror. Claro, Hay una pena, bueno, es como, no sé, como si estuviéramos juntos en una fiesta, y de repente tú me dices, Laura, que me voy. Y yo, jope, qué pena, nos podríamos quedar un rato más, pero bueno, vete y ya nos veremos, ¿no? claro. Y durante un tiempo te puede dar rabia que me haya ido de la fiesta. Pues debería haberse quedado conmigo porque me había prometido Fíjate, que me este iba a Joaquín, qué acompañar. rápido se ha ido. Exactamente, y puedes sentir rabia, decepción, pero sabiendo que uno se ha ido a su casa y que después te vas a volver a encontrar, ¿no? O sea, es verdad que en el proceso de duelo la culpa va a aparecer casi siempre, la rabia va a aparecer casi siempre en cualquier duelo, la injusticia, pero cuando podemos entender que se está realizando tal y como está planificado, bueno, pues poco a poco es más fácil que se vaya soltando esa rabia a favor de la comprensión de qué está pasando,
lo mejor para ti, siempre, lo mejor para tu evolución. Claro, es como hablábamos, ¿no? Lo mejor para tu evolución, aunque tú en el momento no lo veas como lo mejor en nivel físico, ¿no? Que dices, jope, qué rollo lo que me ha pasado. Pero Claro, cuando quitas el foco y lo ves en evolución, es claro, completamente diferente. Y fíjate cómo cambia, ¿no? La mentalidad. Yo siempre digo que hay muy poca cultura de muerte y duelo, que deberíamos estudiarlo en el colegio, ¿no? Y deberíamos ir preparados. Yo cuando falleció Galo, mi primer perrijo, como yo lo llamaba, yo pasé un duelo horrible de 2 años. Un año después falleció Mini, se me juntó con los otros. Sin embargo, hace 1 año y medio que yo ya me dedicaba a esto y tal, falleció mi gatita, mi gatija, y pasé un duelo, como tú dices, pasé la rabia, pasé la tristeza, me dio muchísima pena, lo pasé muy mal, pero pasé un duelo con muchísimo menos dolor, muchísimo más rápido, con una visión completamente diferente. Al final un duelo, como dices, ¿no? Con una visión de me habría gustado que estuviera más aquí, me habría gustado haber experimentado más cosas juntas, crear más recuerdos juntas, pero sé que no es un adiós, que es un hasta luego, ¿no? claro, claro, claro. Entonces el dolor no te lo va a quitar nadie y es parte de tu experiencia, pero es muy diferente experimentarlo así. Mucho, mucho y como para, no sé, cambiarte una vida, ¿no? Yo Sí, creo. sí, 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 sí. Bueno, Joaquín, ha sido un súper placer hablar contigo. Joaquín Cámara, dinos tu página web, tu página de Instagram, todo, para que todo el mundo te siga. Eh, eh, la página es trion.es y si no, la comunidad de Facebook es Círculo de Búsqueda. Poniendo eso ya aparece y ahí es donde nos juntamos para compartir acerca de este tema y resolver dudas. Además, tu libro, Una vida infinita, yo he visto que está en Amazon, no sé si está en algún sitio más. No, está en Amazon solo porque la editorial es la de Amazon, entonces solo lo venden ellos. Pero Igual ahí que se el puede, mío primero. sí, ahí en cualquier tienda de Amazon de cualquier país te lo dicen. Bueno, pues yo voy de cabeza ya a comprármelo, que lo sepas, porque ya te digo, me ha encantado hablar contigo, me ha enriquecido un montón, estoy segura de que a mucha gente también y solo puedo darte las gracias, Joaquín. A ti, de verdad ha sido un placer, Laura. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.